Cuando Carmen levantó esa botella de tequila en lugar de abrazar a su hija de 16 años, yo supe que tendría que elegir entre salvar a mi nieta o respetar los límites de una mujer que había perdido el alma junto con a mi hijo. Tuve exactamente 3 segundos para decidir si arrancaba a Sofía de esas manos temblorosas antes de que el alcoholismo se la tragara también. Lo que no sabía era que esa decisión me convertiría en la abuela más temida del Hospital General de México 10 años después. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete al canal. Pero déjame contarte cómo llegamos hasta aquí, porque esta historia comenzó el día más oscuro de mi vida y terminó siendo la noche más gloriosa de mi existencia. Todo empezó hace 10 años en el velorio de mi Miguel. Mi hijo tenía apenas 35 años cuando ese maldito cáncer se lo llevó, y yo, Esperanza Mendoza de Herrera, me quedé viendo cómo el mundo se desmoronaba para todos nosotros. Carmen, mi nuera, estaba sentada en primera fila con Sofía pegada a su lado. Mi nieta tenía 16 años entonces, toda esa edad difícil donde una necesita más que nunca a su madre. Pero yo veía algo en los ojos de Carmen que me helaba la sangre. Ese vacío que aparece cuando el dolor es tan grande que la persona prefiere no sentir nada. «Mija», le dije a Carmen después del entierro, pues, «¿por qué no se vienen a casa conmigo unos días? Sofía puede faltar a la escuela, necesitan estar acompañadas». Carmen me miró como si le hubiera hablado en chino. «No, señora Esperanza, nosotras estaremos bien. Miguel no hubiera querido que dependiéramos de nadie. Dependiéramos. Como si buscar apoyo después de perder al hombre de nuestras vidas fuera una debilidad. Miguel había criado a una mujer orgullosa, eso era cierto, pero el orgullo mal entendido mata más rápido que el cáncer. Carmen, por favor», insistí, tomando sus manos que estaban frías como el hielo. «Al menos déjame ayudar con Sofía. Puede venir a comer conmigo después de la escuela. Ya le dije que no necesitamos ayuda», me respondió con una frialdad que me dolió más que cualquier bofetada. Sofía no dijo nada, pero sus ojos me suplicaban, esos ojos grandes y marrones que había heredado de mi Miguel, llenos de un miedo que una niña de 16 años no debería conocer. 2 semanas después, cuando fui a visitarlas, encontré la primera botella vacía escondida en el cesto de la basura. 3 semanas después, eran 2 botellas. 1 mes después, Carmen ya ni se molestaba en esconderlas. Yo seguía tocando la puerta, seguía llevando comida, seguía preguntando por Sofía. Pero Carmen había construido una muralla de alcohol entre ella y el resto del mundo, y mi nieta estaba atrapada del otro lado. «Abuela», me susurró Sofía una tarde cuando logré hablar con ella a solas. «Mamá ya no cocina, ni se baña, solo llora y toma. ¿Y tú qué comes, mi amor?» «Lo que encuentro en la escuela. A veces la señora Ramírez de al lado me da algo, pero no quiere meterse en problemas». Esa noche no pude dormir. Mi Miguel se estaría revolcando en su tumba si supiera que su hija se estaba muriendo de hambre mientras su madre se ahogaba en alcohol. Al día siguiente volví con una maleta llena de comida y la determinación de no irme sin Sofía. «No», me dijo Carmen cuando le expliqué mi plan. «Sofía es mi hija. Yo decido qué es mejor para ella». «¿Tú decides?», le pregunté, señalando la botella de brandy que tenía en la mano a las 2 de la tarde. «Carmen, mira cómo estás». «Estoy de luto», me gritó. «Mi esposo murió. Tengo derecho a estar destrozada». «Tienes derecho a estar destrozada», le dije con toda la calma que pude reunir. «Pero no tienes derecho a destruir a tu hija en el proceso». Sofía apareció entonces en la puerta de su cuarto. Tenía la misma ropa de 3 días atrás y había perdido tanto peso que parecía un fantasma. Y ahí fue cuando Carmen levantó esa botella como si fuera lo único importante en su vida. «Escoge», le dije a Carmen, señalando primero a Sofía y luego a la botella que sostenía como si fuera oro líquido. «Escoge ahora, porque yo no me voy a quedar aquí viendo cómo mata de hambre a mi nieta». Carmen me miró con esos ojos inyectados de sangre y alcohol. Durante 10 segundos que se sintieron como 10 años, pensé que iba a reaccionar, que el instinto maternal iba a ganar. En cambio, se llevó la botella a los labios y tomó un trago largo. «Sofía», dije, sin quitar los ojos de Carmen, «ve a empacar tus cosas. Te vienes conmigo». «No puedes llevártela», murmuró Carmen, pero ya no había fuerza en su voz. El alcohol había ganado la batalla. «¿Vas a detenerme?», le pregunté.
¿Vas a llamar a la policía y explicarles por qué tu hija de 16 años pesa 40 kilos? Sofía no necesitó que se lo repitiera. Corrió a su cuarto y en 15 minutos tenía toda su vida metida en 2 bolsas de plástico. 2 bolsas. Eso era todo lo que quedaba de su infancia. Cuando salimos de esa casa, Carmen ni siquiera se despidió. Estaba sentada en el sofá, abrazando su botella como si fuera un bebé. ¿Ya no vamos a ver más a mamá?, me preguntó Sofía en el taxi, con esa voz pequeñita que me partía el alma. Claro que sí, mi amor, le mentí, porque a veces las mentiras piadosas son lo único que mantiene cuerda a una niña de 16 años, cuando esté mejor, cuando esté lista. Pero yo sabía que Carmen había elegido, y no había elegido a su hija. Los primeros meses fueron brutales. Sofía lloraba todas las noches, preguntando por su mamá. Yo la abrazaba y le prometía que todo iba a estar bien, pero había días en que ni yo misma me creía esas palabras. La niña estaba traumatizada, desnutrida y con una tristeza tan profunda que daba miedo. Pero también tenía algo que reconocí inmediatamente: la determinación de los Herrera. Esa terquedad sagrada que nos ha mantenido de pie durante generaciones. «Abuela», me dijo una noche, 6 meses después de llegar a mi casa, «quiero ser doctora». «¿Doctora?», le pregunté sorprendida. «¿Por qué doctora?». «Para salvar a la gente, para que no se mueran como papá, para que no se enfermen como mamá». Ahí me di cuenta de que mi nieta no solo había sobrevivido al abandono, se había vuelto más fuerte que el dolor. Los siguientes años fueron de sacrificio y esfuerzo. Yo vendí las joyas que me había dejado mi difunta madre para pagarle clases particulares. Sofía estudiaba hasta las 2 de la madrugada y trabajaba los fines de semana en la farmacia del señor González para ayudar con los gastos. Nunca se quejó, ni una sola vez. Carmen apareció 2 veces en esos años. Una vez en Navidad, borracha, pidiendo dinero. Otra vez en el cumpleaños de Sofía, también borracha, prometiendo que había cambiado. Las 2 veces tuve que echarla. «¿Por qué no la dejas quedarse?», me reclamó Sofía la segunda vez, llorando. «Porque tu mamá está enferma, mi amor, y hasta que no admita que está enferma y busque ayuda, solo va a hacerte daño». Sofía entendió. Era más sabia de lo que cualquier adolescente debería ser. Cuando cumplió 18 años y recibió la notificación de que había ganado una beca completa para estudiar medicina, las 2 lloramos abrazadas en la cocina. «Lo lograste, mi nieta hermosa», le susurré. «Lo lograste. Lo logramos, abuela. Esto es nuestro triunfo». Y tenía razón. Habíamos ganado la primera batalla, pero la guerra aún no había terminado. Sofía se graduó de la universidad a los 24 años. Primera de su generación. Yo estaba en primera fila cuando recibió su título, llorando como una Magdalena orgullosa. Mi nieta, la que había llegado a mi casa con 2 bolsas de plástico y 40 kilos de peso, ahora era doctora. Pero no cualquier doctora. Se había especializado en cirugía de trauma. «¿Por qué trauma?», le pregunté cuando me lo contó. «Porque es donde más se necesita salvar vidas rápidamente», me respondió con esa determinación que ya conocía bien. «Y porque quiero estar preparada para todo. Preparada para todo». Mi nieta había aprendido desde pequeña que la vida puede cambiarte en segundos, y quería estar lista. Durante 2 años más, hizo su residencia en el Hospital General de México. Trabajaba turnos de 36 horas, llegaba a casa agotada, pero siempre con esa sonrisa que iluminaba mi cocina. «¿Cómo estuvo tu día, mi amor?», le preguntaba mientras le calentaba la cena. «Salvé 3 vidas», me decía como quien dice que compró pan. «Pero perdí una. Un señor de 60 años. Infarto masivo». Sofía lloraba por cada vida que no podía salvar y celebraba en silencio cada una que rescataba. Era médica hasta el alma. De Carmen no sabíamos nada. Había desaparecido completamente después de esa segunda visita. Yo había tratado de ubicarla varias veces, más que nada para que Sofía tuviera paz mental, pero era como si se la hubiera tragado la tierra. «¿Tú crees que esté muerta?», me preguntó Sofía una noche. «No lo sé, mi amor, pero si lo estuviera, nos habríamos enterado. A veces sueño con ella», admitió. «Sueño que está limpia, que está bien, que viene a pedirme perdón. ¿Y qué le dices en esos sueños?». «Que la perdono, pero que ya es muy tarde». Esas palabras me dolieron porque reconocí en ellas el precio del abandono.
Sofía había perdonado a su madre, sí, pero el daño ya estaba hecho. Había aprendido a vivir sin ella, a ser exitosa sin ella, a ser feliz sin ella. Y eso, de alguna manera, era la peor condena para Carmen. Un día de abril, cuando Sofía ya tenía 26 años y era cirujana de trauma titular del Hospital General, llegó a casa más seria de lo normal. «Abuela, necesito decirte algo». Me senté en el sofá, preparándome para lo peor. Cuando una nieta que es cirujana llega con esa cara, una abuela piensa inmediatamente en enfermedades terribles. «¿Qué pasa, mi amor?» «Hoy llegó una paciente al hospital. Trauma múltiple, accidente de carro, estaba muy grave». «¿Y?» Era una mujer de 45 años, alcohólica. Estaba tan demacrada que casi no la reconocí. Se me heló la sangre. No era mamá, pero se parecía tanto a como debe verse mamá ahora que me quedé paralizada por un momento. Respiré aliviada. Pero vi en los ojos de Sofía que había algo más. Me hizo pensar, abuela. Me hizo pensar en qué pasaría si un día mamá llegara a mi quirófano. ¿Qué quieres decir? Que soy su hija, que a pesar de todo, sigue siendo mi madre, y que si algún día la tengo en una mesa de operaciones, voy a tener que decidir qué tan duro lucho por salvarla. La miré a los ojos, esos ojos marrones que había heredado de mi Miguel, y vi en ellos una sabiduría que me asustó. ¿Y qué decidirías? No lo sé, abuela. Sinceramente, no lo sé. Esa noche no pude dormir, pensando en las palabras de Sofía. Mi nieta había crecido tanto, había llegado tan lejos, pero Carmen seguía siendo su punto débil, y algo me decía que pronto íbamos a descubrir exactamente qué tan fuerte era ese punto débil. 3 meses después de esa conversación, un martes a las 2 de la madrugada, sonó el teléfono de Sofía. Era el hospital. Emergencia masiva, choque múltiple en la autopista. «Tengo que irme, abuela», me dijo, ya poniéndose el uniforme. «Van a necesitar a todos los cirujanos disponibles. Ve, mi amor, ten cuidado». La vi salir corriendo, como tantas otras veces, pero esa noche algo se sentía diferente. Había una tensión en el aire que me hizo rezar 3 Padrenuestros antes de poder volver a dormir. Sofía me contó después lo que pasó esa noche. Llegó al hospital y se encontró con el caos total. 8 pacientes críticos, todos necesitando cirugía urgente. «Herrera», le gritó el jefe de cirugía, «toma el quirófano 3. Paciente femenina, trauma abdominal severo, politraumatismo. Está muy mal». Sofía se puso los guantes, se lavó las manos con esa precisión que había perfeccionado durante años y entró al quirófano preparada para otra batalla contra la muerte. Cuando levantó la vista hacia la mesa de operaciones, casi se desmaya. Ahí estaba Carmen, su madre, inconsciente, entubada, con el abdomen abierto y sangrando. «¿Doctora Herrera?», preguntó la enfermera. «¿Está bien?». Sofía me dijo que en ese momento tuvo exactamente 5 segundos para decidir qué hacer. Podía decir que conocía a la paciente y que pasaran el caso a otro cirujano. Podía mantener la distancia profesional y operar como lo había hecho miles de veces. O podía salir corriendo del quirófano. «Empezamos», dijo finalmente. «Retractor, por favor». Durante las siguientes 4 horas, Sofía luchó por salvar la vida de la mujer que la había abandonado. Reparó el vaso desgarrado, detuvo las hemorragias internas, reconstruyó lo que el accidente había destrozado. Y todo el tiempo, me contó después, lo único que pensaba era: «Es mi madre. A pesar de todo, es mi madre». La operación fue un éxito técnico. Carmen sobrevivió, pero quedó en coma inducido durante la recuperación. «¿Se lo dijiste a alguien?», le pregunté cuando llegó a casa esa mañana, agotada, pero con una extraña paz en los ojos. «No, nadie sabe que es mi madre. En sus documentos aparece como Carmen Rodríguez Vega. Se cambió los apellidos». «¿Y qué vas a hacer ahora?». «Esperarla. Esperar a que despierte y decidir qué decirle». Durante los siguientes días, Sofía visitaba a Carmen todos los turnos, se sentaba junto a su cama, le revisaba las constantes, le hablaba de cosas sin importancia. «¿Cómo está?», le preguntaba yo todas las noches. «Mejorando lentamente. Los análisis muestran que su hígado está destrozado. Años de alcoholismo. Tiene suerte de estar viva». «¿Suerte?». «Sí, abuela. Suerte, porque cuando despierte va a tener que enfrentarse conmigo.
Había algo en el tono de Sofía que me hizo entender que mi nieta ya no era la niña asustada de 16 años. Era una mujer que había sobrevivido al abandono, que se había convertido en cirujana, que había salvado la vida de su propia madre. Y que tenía cuentas pendientes que saldar. ¿Qué le vas a decir cuando despierte?, le pregunté. Sofía sonrió, y por primera vez en años vi en esa sonrisa algo que me recordó al pequeño demonio que había sido de niña cuando alguien la lastimaba. Le voy a explicar exactamente lo que significa tener una segunda oportunidad, me respondió. Y después vamos a ver si la merece. Carmen despertó el viernes por la noche. Cuando Carmen abrió los ojos y vio a Sofía de pie junto a su cama con la bata blanca de doctora, por un momento pensé que se iba a morir del susto. Sofía me había pedido que fuera con ella para ese momento. «Sofía», murmuró Carmen, con la voz ronca por los tubos. «¿Eres tú?» «Hola, mamá», respondió Sofía con una tranquilidad que me impresionó. «Soy tu cirujana. Te salvé la vida hace 5 días». Carmen trató de incorporarse, pero las suturas la detuvieron. «No entiendo. ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy?» «Accidente de carro. Trauma abdominal severo. Estuviste a 10 minutos de morirte desangrada en mi mesa de operaciones». El silencio que siguió fue tan denso que casi se podía cortar con bisturí. Carmen miraba a Sofía como si fuera una aparición, y Sofía la miraba con la frialdad profesional de quien ha visto demasiado dolor para impresionarse fácilmente. «Señora Esperanza», dijo Carmen cuando me vio. «¿Usted también está aquí?» «Estoy aquí porque Sofía es mi familia», le respondí, poniendo énfasis en la palabra familia. «Y porque alguien tiene que asegurarse de que entiendas lo que realmente pasó esa noche». «No recuerdo el accidente», murmuró Carmen. «Tampoco recuerdas los últimos 10 años, aparentemente», dijo Sofía, hojeando el expediente médico. «Según tus análisis de sangre, tenías 0.18 de alcohol cuando llegaste, 3 veces el límite legal. Es un milagro que solo te hayas matado a ti misma». La dureza en la voz de Sofía me sorprendió, pero entendí que era necesaria. Mi nieta había guardado esa conversación durante 10 años. «Sofía, yo...» empezó Carmen. «Doctora Herrera», la interrumpió Sofía. «En este hospital soy doctora Herrera. Y tú eres una paciente que estuvo a punto de morir por las decisiones estúpidas que tomó». Carmen empezó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de autocompasión, esas que reconocí porque las había visto 10 años atrás cuando eligió la botella sobre su hija. «No me hables así. Soy tu madre». «¿Mi madre?» Sofía se rió, pero no era una risa alegre. «Mi madre murió hace 10 años el día que decidió que una botella de tequila era más importante que su hija de 16 años. Estaba sufriendo. Tu padre había muerto. Mi padre también había muerto», replicó Sofía, y por primera vez su voz se quebró un poco. «Pero yo elegí vivir, elegí luchar, elegí convertirme en algo mejor». «Sofía, por favor». «Doctora Herrera», corrigió de nuevo. «Y no me supliques. Durante 10 años me preguntaste dónde estaba mi madre cuando necesitaba ayuda con la tarea. ¿Dónde estaba cuando me enfermé? ¿Dónde estaba cuando me gradué de la universidad? ¿Dónde estaba cuando me convertí en cirujana?» Carmen seguía llorando, pero Sofía continuó sin piedad. «¿Sabes dónde estaba? Destruyéndose con alcohol mientras yo trabajaba de noche para pagar mis estudios, mientras la abuela vendía las joyas de su madre para pagarme los libros, mientras yo me convertía en la mujer que tú nunca pudiste ser. Yo te quería. No, tú querías tu dolor más de lo que me querías a mí, y esa fue tu decisión». Me acerqué a poner mi mano en el hombro de Sofía. Mi nieta estaba temblando, pero no de tristeza. Era de rabia pura. «¿Sabes lo que más me duele?» «¿Carmen?», le preguntó, usando su nombre por primera vez. «Que ni siquiera una vez en estos 10 años trataste de buscarme. Ni una sola vez te preguntaste si estaba viva, si estaba bien, si necesitaba a mi mamá. No sabías cómo dejar de beber por 5 minutos para llamar a tu hija, pero sí sabías cómo manejar borracha por la autopista». Carmen cerró los ojos, derrotada. «¿Qué quieres que haga ahora?». Sofía la miró durante un largo momento, y cuando habló, su voz era de acero templado. «Quiero que te cures, quiero que vayas a rehabilitación, quiero que te conviertas en la madre que yo necesitaba hace 10 años. Y después veremos si mereces conocer a la mujer en la que me convertí sin ti,
La esperanza que brilló en los ojos de Carmen me dio lástima. Pero Sofía ya no era la niña que esperaba a que su mamá la eligiera. Ahora era Sofía quien iba a decidir si Carmen merecía una segunda oportunidad. Carmen salió del hospital una semana después, con una lista de clínicas de rehabilitación y una cita con psiquiatría. Sofía había usado todos sus contactos médicos para conseguirle el mejor tratamiento disponible. ¿Por qué haces esto?, le pregunté mientras veíamos el taxi llevarse a Carmen. Después de todo lo que te hizo. Porque soy médica, abuela. Y los médicos salvamos vidas, incluso cuando esas vidas no lo merecen. ¿Pero qué esperas que pase? Sofía se quedó en silencio un momento, viendo el tráfico de la ciudad. Espero que fracase. Espero que no pueda dejar el alcohol y que desaparezca de mi vida para siempre. La honestidad brutal de esa respuesta me dolió, pero la entendí. Sofía había construido una vida perfecta sin Carmen. ¿Para qué arriesgarse a que la destruyera de nuevo? Los primeros 2 meses, Carmen cumplió. Iba a las sesiones, llamaba cada semana para reportar su progreso. Parecía genuinamente comprometida con su recuperación. Llama mucho, le comenté a Sofía. Llama porque está aburrida y necesita validación, no porque realmente quiera una relación conmigo. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque si realmente quisiera una relación conmigo, habría preguntado por mi vida. En 6 llamadas no me ha preguntado ni una sola vez qué estudié, dónde trabajo, si tengo novio, si soy feliz. Solo habla de ella misma. Tenía razón. Cada llamada de Carmen era un monólogo sobre lo difícil que era la rehabilitación, lo injusto que había sido el destino con ella, lo mucho que extrañaba a Miguel. Ni una pregunta sobre ti, coincidí, porque para ella yo sigo siendo la niña de 16 años que abandonó. No se imagina que crecí, que me convertí en alguien, que tengo una vida que no incluye esperarla. Al tercer mes, Carmen pidió vernos. Quiero que vengan a visitarme a la clínica. Hay algo importante que necesito decirles. Sofía aceptó, pero puso condiciones. 1 hora, en presencia del psicólogo, y si intentas manipularme, me voy. Llegamos a la clínica un sábado por la mañana. Carmen se veía mejor físicamente. Había subido de peso, tenía mejor color, ya no temblaban las manos. Pero cuando empezó a hablar, me di cuenta de que la manipulación no se cura en rehabilitación. He estado pensando mucho, comenzó, sobre lo que pasó, sobre mis errores, sobre ustedes dos. Sofía la escuchaba con cara de piedra. Me he dado cuenta de que fue muy injusto lo que les hice. Especialmente a ti, Sofía. Eras solo una niña. Era una adolescente traumatizada que necesitaba a su madre, corrigió Sofía. Sí, tienes razón. Y yo no estuve ahí para ti. Hasta ahí, todo sonaba bien. Pero después Carmen soltó la bomba. Pero también me di cuenta de que ustedes tomaron una decisión sin consultarme. Me quitaron a mi hija cuando yo más la necesitaba. Se me heló la sangre. Sofía ni se inmutó. ¿Perdón?, dijo Sofía con esa voz peligrosamente tranquila que usaba en emergencias críticas. Tú necesitabas a tu madre, pero yo también necesitaba a mi hija. Estaba destrozada por la muerte de Miguel y ustedes me dejaron completamente sola. Tú elegiste el alcohol, le recordé, sintiendo cómo me hervía la sangre. Estaba enferma. Los enfermos necesitan compasión, no abandono. Sofía se levantó lentamente de su silla. ¿Sabes qué, Carmen? Tienes razón, eras una enferma que eligió su enfermedad sobre su hija. Sofía, por favor, una enferma que me habría matado de hambre si la abuela no me hubiera salvado. Una enferma que me habría destrozado la vida como destruyó la suya. ¡Era mi hija! ¡No tenían derecho! Sofía se rió con esa risa fría que me daba escalofríos. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo, Carmen? Que cuando yo tuve que elegir entre salvarte la vida o dejar que te murieras en mi mesa de operaciones, yo elegí salvarte, aún después de todo lo que me hiciste. Yo también te quería salvar. No, tú querías salvar tu adicción, y ahora vienes a reclamarme por las consecuencias de tus propias decisiones. Sofía recogió su bolsa y se dirigió a la puerta. Espera, la detuvo Carmen. No te vayas así. Dame una oportunidad. Mi nieta se volteó, y en sus ojos vi la misma determinación que había tenido cuando decidió estudiar medicina. Ya tuviste tu oportunidad, Carmen. Se llamaba ser madre, y la desperdiciaste. Entonces, ¿para qué me salvaste? Sofía sonrió por primera vez en toda la conversación.
porque soy mejor persona que tú, y porque quería que vivieras lo suficiente para darte cuenta de todo lo que perdiste. Salimos de la clínica y Carmen nunca volvió a llamar, pero la guerra aún no había terminado. 6 meses después de esa visita a la clínica, cuando ya pensábamos que Carmen había entendido el mensaje y se había quedado fuera de nuestras vidas para siempre, apareció en el hospital, no como paciente esta vez, como visitante. Sofía estaba terminando su turno cuando la enfermera jefe la llamó. «Doctora Herrera, hay una señora en recepción que dice ser su madre. Quiere hablar con usted». Sofía me contó después que sintió como si alguien le hubiera echado agua helada por la espalda. «Dile que la doctora Herrera no está disponible», respondió automáticamente. «Ya se lo dije. Dice que va a esperar hasta que salga. Lleva ahí 3 horas». Sofía subió a verme al departamento de rayos X, donde yo trabajaba de voluntaria 2 veces por semana. «Abuela, tenemos un problema». «Carmen. Está en el hospital, esperándome. ¿Qué quieres hacer?» «No lo sé. Parte de mí quiere mandar seguridad para que la saque. Otra parte quiere bajar y escuchar qué tiene que decir». «¿Y qué dice tu instinto de cirujana?» «Mi instinto de cirujana dice que cuando un paciente regresa con el mismo problema después de rechazar el tratamiento, es porque la enfermedad empeoró». Decidimos bajar juntas. Carmen estaba sentada en la sala de espera y cuando nos vio llegar se puso de pie inmediatamente. Se veía horrible. Había perdido todo el peso que había ganado en rehabilitación. Tenía ojeras profundas y las manos le temblaban ligeramente. «Sofía», dijo, y su voz sonaba desesperada. «Necesito hablar contigo». «Doctora Herrera», corrigió Sofía. «Y puedes hablar, pero aquí, en público. Es privado. Todo lo que tengas que decirme puede ser escuchado por mi abuela. Ella es la única familia que he tenido en los últimos 10 años». Carmen miró alrededor, notando que varios pacientes y empleados del hospital estaban observando la situación. «Está bien», accedió finalmente. «Necesito dinero». Ahí estaba, la verdadera razón de su visita. «¿Dinero para qué?», preguntó Sofía con esa tranquilidad mortal que ya conocía bien. «Para tratamiento. Necesito un tratamiento más intensivo, más caro. El que tome no funcionó». «¿Te saliste de rehabilitación?». Carmen bajó la mirada. «Era muy restrictivo. No me dejaban salir, no podía hacer nada. Se llama rehabilitación porque tienes que cambiar tu estilo de vida», le expliqué. «Usted no entiende, señora Esperanza. Era como estar en la cárcel». «¿Y ahora qué?», preguntó Sofía. «Ahora encontré una clínica en Estados Unidos. Es más cara, pero es mejor, más humana». «¿Cuánto?», preguntó Sofía, aunque yo podía ver que ya sabía hacia dónde iba la conversación. $50,000, por 6 meses. El silencio que siguió fue ensordecedor. Un niño lloraba en alguna parte del hospital. Ambulancias llegaban con sus sirenas. La vida continuaba normal mientras Carmen acababa de pedir una fortuna a la hija que había abandonado. «No», dijo Sofía finalmente. «¿No qué?». «No te voy a dar dinero. No te voy a financiar otra escapada de la realidad. Es tratamiento médico. Es manipulación. Y yo soy médica, Carmen. Reconozco la diferencia». Carmen comenzó a llorar, pero esta vez eran lágrimas de rabia. «Eres mi hija. Se supone que debes ayudarme. Yo te ayudé, te salvé la vida, te conseguí el mejor tratamiento disponible, te di una segunda oportunidad. Y tú la desperdiciaste», le grité, porque ya no podía aguantarme más. «Igual que desperdiciaste ser madre». «Señora Esperanza, por favor». «No me señora Esperanza nada», le dije, acercándome hasta quedar cara a cara con ella. «Durante 10 años viste a mi nieta convertirse en doctora, en una mujer exitosa, en alguien admirable, y lo único que se te ocurre es venir a pedirle dinero. Estoy enferma. Estás enferma porque quieres estar enferma», le gritó Sofía, perdiendo por primera vez su compostura profesional, porque es más fácil ser víctima que ser responsable. Toda la sala de espera nos estaba mirando ahora, pero a Sofía ya no le importaba. «¿Sabes qué me pasa contigo, Carmen? Que me obligas a ser cruel. Me obligas a ser la mala porque tú no puedes ser la madre». Carmen se dirigió hacia la salida, pero se volteó para lanzar su último dardo venenoso. «Algún día me vas a extrañar», dijo, «y para entonces va a ser muy tarde». Sofía la miró alejarse y después me miró a mí. «¿Sabes qué, abuela? Ya la extraño.
Extraño a la madre que pudo haber sido y nunca fue. Esa noche, mientras cenábamos en silencio, Sofía me hizo una pregunta que me heló la sangre. Abuela, ¿tú crees que soy mala persona por no ayudarla? ¿Tú qué crees? Creo que soy la mejor persona que pude ser a pesar de ella. Y eso ya es suficiente. Pero Carmen no había terminado con nosotras. 3 semanas después del incidente en el hospital, Sofía llegó a casa con una expresión que no le había visto desde los días más difíciles de la residencia. Abuela, necesito contarte algo, y no va a gustarte. ¿Carmen otra vez? Peor que eso. Se sentó a la mesa de la cocina y sacó unos papeles de su bolsa. Hoy llegó esto al hospital. Una citación legal. Sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. ¿Una citación por qué? Carmen me está demandando por negligencia médica. Dice que durante su operación cometí errores intencionales porque tenía conflicto de intereses. ¿Puede hacer eso? Puede. Y lo está haciendo. Leí los papeles con manos temblorosas. Carmen alegaba que Sofía la había operado sabiendo que era su madre, que había ocultado esa información al hospital y que había realizado la cirugía de manera negligente como venganza personal. Esto es absurdo, dije. Tú le salvaste la vida. Lo sé, pero va a ser muy difícil de demostrar. La demanda está muy bien estructurada, tiene abogado y todo. ¿Abogado? ¿Con qué dinero? Sofía sonrió amargamente. Abogado de contingencia. Solo cobra si gana, y aparentemente hay suficiente evidencia circunstancial para hacer el caso atractivo. ¿Qué tipo de evidencia? Que no revelé inmediatamente que conocía a la paciente, que tomé el caso cuando legalmente debería haberme recusado, que tuve acceso a ella durante toda su recuperación sin supervisión médica adicional. Pero la salvaste. La salvé, sí, pero la ley dice que debía haber informado inmediatamente el conflicto de intereses y pasar el caso a otro cirujano. Me senté pesadamente en mi silla. Carmen había encontrado la manera perfecta de hacernos pagar por rechazarla. Atacar lo único que realmente le importaba a Sofía, su carrera médica. ¿Qué dice el hospital? El hospital está del lado de Carmen. Técnicamente, violé el protocolo. Pueden suspenderme mientras se resuelve la investigación. ¿Te van a suspender? Posiblemente, y si pierdo la demanda, puedo perder mi licencia médica. Esa noche no dormí nada. Carmen había jugado su carta más venenosa. Si no podía tener a Sofía como hija, iba a destruir a Sofía como médica. Al día siguiente llamé a Carmen. Conseguí su número a través de una amiga que trabajaba en servicios sociales. ¿Señora Esperanza?, contestó sorprendida. Carmen, necesitamos hablar. No hay nada que hablar. Ya tomé mi decisión. Tomaste la decisión de destruir a tu propia hija por despecho. Tomé la decisión de exigir justicia. Sofía abusó de su posición médica. Sofía te salvó la vida. Sofía me operó sin revelar nuestro parentesco. Eso es negligencia ética. La frialdad en su voz me asustó más que toda la rabia que había visto antes. Carmen, por favor, no hagas esto. Sofía es lo único bueno que salió de tu matrimonio con mi hijo. Exactamente. Y es lo único que me pueden quitar que realmente les duele. Entendí en ese momento que Carmen no quería recuperar a su hija. Quería destruirla. ¿Cuánto?, le pregunté. ¿Perdón? ¿Cuánto dinero quieres para retirar la demanda? Carmen se rió. Esto no es sobre dinero, señora Esperanza. Esto es sobre poder. ¿Poder sobre qué? Poder sobre Sofía. Durante 10 años ha tomado todas las decisiones. Dónde vivir, qué estudiar, cómo relacionarse conmigo. Ahora yo tengo el poder de decidir su futuro. Carmen, pueden haberme quitado a mi hija, pero no pueden impedir que le quite a ella lo que más ama, ser doctora. Colgó el teléfono y yo me quedé temblando de rabia. Cuando Sofía llegó del hospital esa noche, me encontró empacando una maleta. ¿A dónde vas, abuela? Vamos a pelear, mi nieta. Carmen quiere guerra, guerra va a tener. Abuela, no puedes hacer nada. Esto es legal. Tu bisabuelo no me crió para retroceder ante las manipuladoras, le dije, cerrando la maleta. Carmen cometió un error muy grande. ¿Cuál? Amenazar a mi familia. Sofía me miró con esos ojos grandes que había tenido desde niña cuando no entendía algo. ¿Qué vas a hacer? Algo que debí haber hecho hace 10 años, le respondí. Voy a investigar exactamente qué ha estado haciendo Carmen durante todos estos años. Al día siguiente, contraté al mejor investigador privado que pude encontrar.
Si Carmen quería jugar sucio, yo le iba a enseñar lo que significaba meterse con una Mendoza. El investigador, un señor serio de 50 años llamado Roberto Vega, me trajo el informe 2 semanas después. Lo que encontró me heló la sangre, pero también me llenó de una satisfacción feroz. Señora Mendoza, me dijo, abriendo una carpeta gruesa, Carmen Rodríguez tiene un historial muy interesante. Sofía estaba conmigo en esa reunión, suspendida temporalmente del hospital mientras se investigaba la demanda. ¿Qué tipo de historial?, preguntó Sofía. En los últimos 5 años, Carmen ha demandado a 3 médicos diferentes por negligencia médica. Todas demandas de contingencia, todas resueltas fuera de corte con acuerdos económicos. ¿Está diciéndonos que esto es un patrón?, pregunté. Es un modus operandi. Carmen se las arregla para ser tratada por médicos jóvenes. Crea situaciones donde puede alegar negligencia y después demanda. Roberto abrió el archivo y nos mostró fotografías, documentos, reportes médicos. Primer caso, Dr. Martínez, cirujano cardiovascular. Carmen alegó que le había hecho un daño intencional durante una angioplastia. Acuerdo, $50,000. Segundo caso, doctora Fernández, ginecóloga. Carmen alegó que le había hecho una histerectomía innecesaria. Acuerdo, $75,000. Tercer caso, doctor Ramírez, gastroenterólogo. Carmen alegó que le había perforado el intestino durante una colonoscopia. Acuerdo, $100,000. Sofía palideció. Es una estafadora profesional. Mejor que eso, continuó Roberto. Cada vez mejora su técnica y cada vez apunta a hospitales más grandes, doctores más jóvenes, acuerdos más jugosos. ¿Pero cómo puede hacer esto?, pregunté. ¿Los hospitales no verifican? Los hospitales prefieren evitar la publicidad negativa. Es más barato pagar el acuerdo que pelear en corte, especialmente cuando el médico técnicamente violó algún protocolo. Como no revelar el conflicto de intereses, murmuró Sofía. Exactamente. Carmen es muy inteligente. No inventa emergencias médicas, las busca. Se pone en situaciones donde necesita atención médica urgente. Y después encuentra la manera de crear un caso legal. ¿Cómo sabemos que el accidente de carro fue real?, preguntó Sofía de repente. Roberto sonrió, porque esa fue mi siguiente pregunta. Y resulta que Carmen estaba manejando el auto de un hombre llamado Eduardo Salinas, con quien había estado bebiendo esa noche. Y Eduardo Salinas murió en el accidente. Pero antes de morir, le había contado a un amigo que Carmen le había dicho que tenía una hija doctora que trabajaba en el Hospital General. Se me heló la sangre. ¿Estás diciendo que Carmen provocó el accidente a propósito? Estoy diciendo que Carmen sabía exactamente a qué hospital la iban a llevar. Y sabía que Sofía estaría de turno esa noche. Sofía se puso de pie tan rápido que derribó la silla. ¿Cómo pudo saber que yo estaría de turno? Porque llamó al hospital 2 horas antes del accidente preguntando por los turnos de cirujanos de trauma. La habitación se llenó de un silencio mortal. Carmen no había sido víctima de un accidente. Había orquestado todo para crear la demanda perfecta. ¿Tiene pruebas de todo esto?, pregunté. Roberto sacó una grabadora. Eduardo Salinas tenía su teléfono grabando cuando murió. El audio es muy claro. Puso play y escuchamos la voz de Carmen. Borracha pero calculadora. No te preocupes, Eduardo. Mi hija es cirujana en el General. Si algo pasa, ella nos va a atender. Y después vamos a ser ricos. Sofía se sentó lentamente, procesando la magnitud de la traición. Mató a un hombre para poder demandarme, susurró. Y habría matado a más gente si hubiera sido necesario, añadí, sintiendo una rabia que no sabía que podía experimentar. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Sofía. Roberto cerró la carpeta. Ahora van a la policía, porque Carmen no solo cometió fraude médico, cometió homicidio vehicular premeditado. ¿Y la demanda? La demanda va a ser lo menor de sus problemas cuando se entere de que sabemos la verdad. Esa tarde fuimos a la estación de policía con toda la evidencia. El detective que nos atendió era una mujer de mediana edad que escuchó todo el caso sin interrumpir. ¿Están seguras de que quieren proceder?, nos preguntó al final. Una vez que presentemos cargos criminales, no hay vuelta atrás. Sofía me miró y vi en sus ojos la misma determinación que había tenido cuando decidió estudiar medicina. Carmen eligió esta guerra, dijo. Ahora va a vivir con las consecuencias. Al día siguiente,
Cuando Carmen fue arrestada en su departamento, estaba preparando los papeles para demandar a otro médico. La guerra había terminado, pero la victoria aún no estaba completa. El juicio de Carmen duró 3 semanas. Sofía y yo estuvimos presentes todos los días, viendo cómo se desmoronaba la imagen de mujer víctima que había construido durante años. La evidencia era abrumadora. No solo habíamos probado que había orquestado el accidente para poder demandar a Sofía, sino que el investigador había descubierto que llevaba 5 años viviendo de demandar médicos. Carmen Rodríguez, dijo el juez al leer la sentencia, usted ha convertido el sistema de justicia médica en su negocio personal. Ha destruido carreras, ha robado dinero y ha causado la muerte de un hombre inocente. Carmen estaba de pie junto a su abogado, con la misma expresión vacía que había tenido el día que eligió la botella sobre Sofía. La condeno a 20 años de prisión por homicidio vehicular premeditado, fraude médico en múltiples ocasiones y conspiración para cometer extorsión. Cuando se llevaron a Carmen esposada, se volteó para mirar a Sofía por última vez. «Esto no cambia nada», le gritó. «Sigo siendo tu madre». Sofía se puso de pie y caminó hasta donde pudiera escucharla. «No», le dijo con esa voz clara y fuerte que había desarrollado en años de cirugías de emergencia. «Mi madre murió hace 10 años. Tú eres solo la mujer que me dio a luz». Carmen trató de decir algo más, pero Sofía ya se había dado vuelta. Salimos del juzgado tomadas del brazo, y por primera vez en meses, vi a mi nieta sonreír de verdad. «¿Cómo te sientes?», le pregunté. «Libre», respondió. «Finalmente libre». El hospital reinstató a Sofía una semana después con una disculpa formal y una promoción. La directora médica, una mujer inteligente llamada doctora Herrera, la llamó a su oficina. «Doctora Sofía», le dijo, «lamento profundamente lo que pasó. El hospital debió haber investigado antes de suspenderla. Entiendo que tuvieran que seguir el protocolo», respondió Sofía con esa gracia que siempre me enorgulleció. Su manejo de una situación imposible fue ejemplar. Salvó la vida de una paciente a pesar de conocer su historia personal. Eso requiere una fortaleza moral extraordinaria. Solo hice mi trabajo. No, doctora Sofía. Hizo mucho más que eso. Por eso quiero ofrecerle la jefatura del Departamento de Cirugía de Trauma. Sofía me contó esa conversación esa noche mientras cenábamos. A los 26 años, se había convertido en la jefe de cirugía más joven en la historia del hospital. «¿Vas a aceptar?», le pregunté. «Ya acepté», me respondió con una sonrisa. «¿Y sabes qué es lo más irónico de todo? ¿Qué? Que Carmen me hizo un favor sin darse cuenta». «¿Cómo?». «Durante la investigación, tuve que demostrar mis habilidades médicas, mi ética profesional, mi capacidad de manejar situaciones complejas. Todos los médicos senior del hospital vieron de lo que soy capaz. Tu padre estaría orgulloso», le dije, sintiendo cómo se me llenaban los ojos de lágrimas. «Mi padre no está aquí», respondió Sofía, «pero tú sí estás, y tú eres quien me enseñó a luchar». 6 meses después, Sofía me invitó a una ceremonia especial en el hospital. Habían construido una nueva ala pediátrica y querían que yo cortara la cinta inaugural. ¿Yo? ¿Por qué yo? Porque la nueva ala va a llamarse Pabellón Esperanza Mendoza de Herrera, en honor a las abuelas que salvan nietos. Lloré como una Magdalena durante toda la ceremonia. Mi nieta, la que había llegado a mi casa con 2 bolsas de plástico y 40 kilos de peso, ahora dirigía un departamento médico y había nombrado una ala del hospital en mi honor. Después de la ceremonia, mientras caminábamos por el jardín del hospital, Sofía me hizo una pregunta que me llenó el alma de paz. «Abuela, ¿alguna vez te arrepientes de haberme sacado de casa de Carmen?» «Ni un solo día de mi vida, aunque significara que tuviéramos que pasar por todo esto». «Mi nieta hermosa», le dije, deteniéndome para mirarla a los ojos, «Carmen te regaló la vida, pero yo te di las herramientas para vivirla». Sofía me abrazó ahí en el jardín, entre las flores que habíamos plantado juntas cuando era pequeña. «Te amo, abuela. Gracias por elegirme cuando nadie más lo hizo». «Yo no te elegí, mi amor. Tú elegiste ser digna de ser elegida». Ahora, cuando la gente me pregunta cómo logré criar a una cirujana exitosa, siempre respondo lo mismo. No crié a una cirujana. Crié a una sobreviviente que decidió dedicar su vida a salvar otras vidas.
Carmen pasará los próximos 20 años en prisión pagando por sus decisiones. Sofía pasará los próximos 20 años salvando vidas y honrando la memoria de su padre. Y yo pasaré el resto de mi vida orgullosa de haber sido la abuela que supo cuándo pelear por su nieta. Porque a veces, el amor más grande es el que se atreve a tomar las decisiones más difíciles. Y a veces, las mejores madres no son las que dan a luz, sino las que están ahí cuando todo se derrumba. ¿Y tú? ¿Conoces a alguna abuela guerrera como yo? Cuéntanos en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias que te van a emocionar hasta el alma.